Bien, aquí estamos de regreso en este programa especial Balance Verde 2023, que es el resumen del fin de año del segmento Green Business con Mónica Herrera. Y estábamos en las 2 horas completas hablando de este tema de negocios sostenibles en este día, en este programa de almuerzo de negocios Rafael Fernández. Bien, y como decíamos al principio, y primero agradecer a nuestro auspiciador Capcana, que ha estado con nosotros todo el año. Felicitar a Capcana por su fundación, claro, por todo lo verde que está haciendo. Ahí está la entrevista que le hicimos a su directora de la fundación y al señor Subero también, hablando sobre estos temas y sobre el aporte que está haciendo Capcana al país y a la zona con relación a todo este tema de conservación de áreas naturales. Así que, como decíamos al principio, Mónica viene con invitados de lujo para el día de hoy. Sí. Un verdadero lujo después de tantos meses hablando de los ODS. Sí. y preguntando también a todos nuestros invitados con cuáles ODS están trabajando. Tener aquí a una persona que se encarga de todo lo que son alianzas y movilización de recursos de las Naciones Unidas, a la oficial de alianzas, Mildred Samboy. Mildred, te damos la bienvenida, te agradecemos que hayas hecho espacio en tu agenda para venir a cerrar con broche de oro este 2023 sí. Bueno. En términos de sostenibilidad. Una palabrita que para los que no la han escuchado, la van a escuchar mucho Buenísimo. En el 2024 y que realmente queremos que nuestras empresas en general la vean como una herramienta para su sostenibilidad a largo plazo, no como un castigo, no como algo a lo cual hay que tenerle miedo, sino que vean que el tema de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que Mildred nos va a explicar, les aportan a que sus operaciones sean más rentables a largo plazo. Entonces vamos a ver con qué se come esto hoy, cómo hemos venido evolucionando, hacia dónde tenemos que seguir caminando, cuáles son los ejemplos de los cuales podemos alimentarnos y utilizarnos para que sean inspiración. Mildred, bienvenida. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Desde el Sistema de Naciones Unidas estamos sumamente contentos de tener estos espacios para poder compartir un poco más de ese trabajo que a veces se ve muy técnico y la gente lo tiende a ver muy lejos, pero que es nuestro día a día. Es desde que nosotros nos desmontamos de nuestras camas o el espacio en el que vivimos, qué tan sostenible es o qué tantas oportunidades a derechos nosotros tenemos acceso. Entonces, precisamente, tener estos espacios es lo que ayuda a bajar ese tema técnico a la gente, a la población, a quienes nos están escuchando ahora mismo, de entender de que la sostenibilidad es la única vía de nosotros poder seguir viviendo en donde estamos, pero también de garantizar más derechos a más personas. Entonces, agradezco muchísimo. No sé si quieres que inmediatamente comencemos a conversar sobre este tema o... Claro que sí. Vamos a entrar inmediatamente en materia porque mucha gente se está preguntando por qué tienen las empresas que dar seguimiento a los ODS. O sea, si yo tengo, y luego que te hago esa pregunta, vamos a llevarla a solamente las empresas grandes tienen que cumplir con ODS, o si yo soy una MIPYME o una persona independiente también debo observar y tratar de dar cumplimiento a los ODS. Mira, muchas gracias por tu pregunta y es bastante complejo porque no necesariamente todas las empresas, lamentablemente no, tanto las MIPYMES como las empresas grandes van a tener siempre la oportunidad o la entrada o los recursos, las herramientas para poder decir, yo quiero adentrarme a esto, pero ¿cómo lo hago de una forma mucho más expedita? Eso no es tan simple, pero sí es necesario. Es decir, todas las empresas en los entornos en los que se desenvuelvan deben de alguna manera ir incursionando hacia esto. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, en el caso de las MIPYMES, y ahí voy a tratar de acotarlo bastante, hay iniciativas que se están promoviendo desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo. Yo represento el sistema, ¿no? Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, dentro de las que están UNICEF, PNUD, FAO, UNICEF, hay una serie de otras, ¿no? UNFPA, Fondo de Población, entre otras. Específicamente desde el PNUD se ha estado trabajando lo que es encaminar negocios sostenibles de forma mucho más concreta a las MIPYMES, ayudándoles a entender que cuando se está tratando de tener acceso a oportunidades socioeconómicas hay que incluir, por ejemplo, a las mujeres. Pero también, y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también de inclusión de las mujeres, que es el 50% de la población dominicana.
Pero además de eso, estamos hablando de el impacto que pueden tener en zonas en específicas. Por ejemplo, en el caso de Samaná, cómo tú puedes garantizar que MIPYMES puedan incursionar también a la digitalización de sus servicios. Cuando hablamos de sostenibilidad, es digitalización también. Cuando hablamos de sostenibilidad, es educación financiera, de cómo tú manejar tus negocios de una forma mucho más estratégica, incursionada pues a todas estas olas que se están dando ahora mismo a nivel internacional, y eso es bastante complejo para muchas MIPYMES que se encuentran en zonas rurales, por ejemplo, en la República Dominicana. ¿Cómo garantizamos que se incursione realmente en estos procesos? Y ahora, imagínense que en muchos espacios urbanos estamos hablando de digitalización incursionando en inteligencia artificial. Cuando vamos a las zonas rurales, ¿cómo nosotros interpretamos esto? ¿Cómo realmente garantizamos que todas las personas se encuentren en esos espacios? Y además de eso también, cuando hablamos de inclusión, y cuando hablo de inclusión es específicamente en el caso de personas con discapacidad, ¿cómo nosotros podemos incursionar en garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de las leyes como la ley de discapacidad, que hace un mandato a considerar porcentajes de personas que sean contratadas de personas con discapacidad? No deja de lado, obviamente, el uso de nuestros recursos, es decir, cómo nosotros y nuestras empresas están generando reducidas huellas de carbono o cero, si es la posibilidad, y son algunas de las líneas que también tenemos que analizar. Y por eso les digo, y por eso separo mucho de las MIPYMES y las empresas y las grandes empresas, porque eso requiere de inversión y requiere de financiación, pero esas inversiones son inversiones que van a retribuir en el tiempo, que creo que ustedes han tenido la oportunidad de hablar mucho de esto en este espacio, y es cómo nosotros garantizamos tener una inversión de calidad que nos va a retribuir en un mañana. Por ejemplo, cuando se incursiona en energías limpias, cómo esas energías limpias nos van a reducir costos de otros mecanismos de producción de energía para nuestros espacios o de nuestras empresas. Lo hablábamos al principio del programa, José Luis hacía el comentario de el paradigma de que muchas veces tenemos de que invertir en sostenibilidad hace más costosa la operación. Y lo que comenta sobre la inversión en energía limpia con miras a poder eficientizar los costos operativos de las empresas, también contribuye a su sostenibilidad. Y te hago una pregunta. Tienes muchos años como oficial de Alianza, ya trabajando con muchas empresas. Han sido varias posiciones Perfecto. Sí, que he incursionado en Naciones Unidas, sí. ¿Has visto en el último año, en los últimos 3 o 4 años, un cambio en las empresas dominicanas de cara a su valorización de la sostenibilidad? Totalmente, y yo creo que eso ha sido un trabajo con liderazgos, ¿verdad? En áreas que han mostrado cómo se está alejando esa visión de que la sostenibilidad es algo que está muy allá y que está mucho más cerca de nuestro día a día. Y de eso se denota, por ejemplo, lo del Pacto del Agua. Tenemos algunas iniciativas adicionales con relación al tema de producción de energía. Tenemos el tema del sargazo también, por ejemplo, cómo hay una preocupación importante de muchas de las empresas dominicanas en incursionar, en entender, porque es simple. Yo recuerdo una frase que decía un colega de una institución privada, decía una vez en uno de los espacios de diálogo, que no puede haber empresa exitosa en sociedades fallidas, y eso es clave. Wow. En sociedades donde nosotros... ¿Cómo fue? No hay empresas exitosas en sociedades fallidas, sí, o en sociedades donde no necesariamente incursionamos a la sostenibilidad. Y yo creo que ese debe ser el norte de toda empresa en todos los espacios dominicanos, en todos los sectores. Y eso es clave precisamente en eso que comentas. Y el que haya sido una empresa dominicana que haya dicho esto, me da mucho orgullo de escuchar de que no solamente es algo que se ve sectorial, no es algo que se ve que sea un beneficio de un grupo o de otro, sino que hay muchos espacios ya de diálogo que se están viendo, que hay muchas preocupaciones, lo podemos ver en las redes de muchas de nuestras empresas dominicanas, pero sí es importante el tema de las MIPYMES, es decir, atraer un poquito cómo debe haber alguna especie de acompañamiento, que ya existe, varios programas públicos, pero que sigue siendo una preocupación importante de cómo se puede seguir invirtiendo en que las MIPYMES desde su conformación, desde el inicio, pueden garantizar tener mínimos
mínimos de representación en temas de igualdad de género, como les decía, mínimos de incluir personas con discapacidad, pero mínimos también de cómo se cumplen todos esos reglamentos o especificidades básicas medioambientales desde su formación. Es decir, si ya una MIPYME va a tener un espacio de aprobación en el sistema, como desde el inicio se ayuda, se colabora y se fortalece que en su creación pueda ya tener eso en su contenido. Porque entonces es más complejo luego, una MIPYME ya formada, tomando en cuenta el costo que eso le lleva a muchas personas en muchos espacios rurales, en muchas zonas determinadas, como un pequeño empresario o empresaria, tiene que luchar bastante para sacar su negocio adelante, pero si desde el inicio ya tiene esos conocimientos, eso va a garantizar que ya estén incorporados en su creación. Entonces, eso por decir muy rápidamente, porque sé que tengo muchas cosas en la cabeza, pero sí me parece que hay bastante conversación. No obstante, yo sí creo que es importante que sigamos la conversación y el diálogo de cómo incluir esto y detallarlo un poco más. Un ejemplo de ello, voy a ser muy breve aquí, es que a nivel nacional se está desarrollando lo que es la Política Nacional de Cuidados. Y hablo de cuidados porque todos los que estamos en el salón ahora mismo estamos aquí vivos porque tuvimos acceso a cuidados o porque todavía tenemos acceso a cuidados. Y cuando hablamos de cuidados es todo aquello que sea atención de niñez, personas con discapacidad, personas envejecientes, esa atención que tenemos todos los días en el hogar o esa atención que hemos tenido desde que nacimos, de acceso a comida, atención, a tener los espacios aseados. Esa área de cuidados es sumamente importante. Y si bien hay una política que se está tratando de impulsar desde el gobierno, el sector privado es clave. Porque cuando muchas personas, por ejemplo, van a sus espacios de trabajo, ¿con quienes dejan los niños y niñas? Ese cuidado a veces se olvida cuando nosotros hablamos principalmente en un espacio donde muchas mujeres son las que se dedican al cuidado. ¿Cómo se puede eso reforzar en gastos más eficientes, pero también en garantizar mayor desarrollo de la población, de tú tener más libertad, de tú tener más acceso a dedicar el tiempo a qué cosa? Entonces, ahí el sector privado es clave. Y la Política Nacional de Cuidados entraría en varios ODS. O sea, ahí porque entraría en igualdad, entraría en desigualdad, en reducción de las salud, desigualdades. Reducción de la pobreza. Claro. Ahí entra es prácticamente casi todo, porque es precisamente tener acceso a toda esa visión. Recordarle al público que con esta parte técnica de ODS lo que significa es objetivos y metas de la sostenibilidad para que el público, del desarrollo sostenible, para que el público lo sepa. Y motivarlos a todos nuestros oyentes que oyen este programa porque están en negocio, que es la única manera de hacer negocios a largo plazo a través de la sostenibilidad. Y que si el día de mañana ustedes en sus planes de trabajo deciden que necesitan financiamiento, es muy probable que ya la institución financiera a la que ustedes acudan observe cuáles son las prácticas de sostenibilidad que ustedes están ejecutando. Entonces, totalmente, cuando ya te toca el bolsillo, es importante. Entonces, yo creo que la sostenibilidad y los ODS ya está tocando el bolsillo de las empresas, porque es la única manera que la gente cambie cuando le duele. Sí, ¿no? Y ahí yo quisiera también, hay un informe, y yo sé que estamos siendo sumamente técnica con algunas cosas, pero hay un informe de la UNTA, que es la vamos a decirlo así, que es la parte de Naciones Unidas que se encarga del comercio y los tratados de comercio, la UNTA. Específicamente, ellos lanzaron un informe que habla sobre el costo de esto, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible y costo de algunas áreas temáticas. Y ellos establecen que aproximadamente el costo que saldría a estos objetivos sería de 5.4 billones de dólares, entre 5.4 a 6.4 billones de dólares anual hasta el 2030, que se deberían invertir específicamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder movilizar un poco, ¿no? La balanza en estos temas. A nivel global, a nivel global, billones. A nivel global, ese es el monto. A nivel nacional, pues todavía no tenemos una cifra exacta, pero sí hay algunas iniciativas que se están tratando de movilizar en los temas de financiación para el desarrollo, específicamente. Pero es para que tengan una idea del costo que significa. Y ojo, el mayor costo de esto debería invertirse en igualdad de género y los sistemas de alimentación,
que eso es otra parte también importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se promueven a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es cómo aseguramos una alimentación adecuada, y eso incluye todo el sistema de alimentación, desde la producción, agricultura, la calidad, el transporte, y cómo eso llega, pues, obviamente a todos los sectores y a la mesa. Y ahí incluye, pues, muchas MIPYMES y empresas grandes. En el caso específico de República Dominicana, como otros países, se han firmado una serie de acuerdos con fechas, no sé si utilizar el término de fechas fatales, pero las fechas están ahí, dadas a compromiso y firmadas por los gobiernos, entre las cuales está nuestro bello y amado país. ¿Ustedes como institución tienen alguna forma de seguimiento, de presión, de ver cómo va este programa, de si se inició, si se está trabajando el desmonte de todo aquello que se acordó? Miren, es importante establecer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron a través de una declaración. La declaración en materia como de derechos o de derecho internacional es como una guía y no tiene necesariamente un factor vinculante directo sobre el cumplimiento o no. Pero son guías que le dicen a los países, miren, ustedes van muy bien acá, pero no obstante, cómo ustedes pueden fortalecer más esta otra área. En el caso de Dominicana se hicieron análisis sobre lo que es el acceso rápido integrado, que como le llaman, y es una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana y la Agenda 2030, ¿verdad? Como esa relación entre uno y el otro. Y se demostró que República Dominicana cuenta con más de un 70% de su planificación macro alineada directamente a la agenda. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien República Dominicana firmó una declaración que no necesariamente es vinculante, ya hay en la planificación redactada, hay bastante avance de hacia dónde tenemos que ir al 2030. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo es hasta el 2030, igual que la agenda. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya República Dominicana tiene como un trabajito adelante hecho en la planificación. Ahora bien, ¿cómo nosotros desglosamos esa planificación y la traemos un poco a la ejecución e implementación directa? Entonces ahí, por ejemplo, hago mención de nuestros colegas, y digo colegas porque son personas con las que trabajamos también en muchas cosas, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, tienen el liderazgo dentro de todas las instituciones de organizar el esquema de cómo se va a implementar esa agenda. Y dentro de esa organización del esquema hay una serie de espacios de institucionalidad que se coordinan, como lo es la mesa interinstitucional o el espacio interinstitucional para la Comisión de Desarrollo Sostenible de alto nivel, y ahí tienen subcomisiones por cada una de las grandes áreas que engloban tanto la Estrategia Nacional de Desarrollo como la visión de los ODS. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque esos son como los espacios de seguimiento intergubernamental donde pueden decir dónde vamos, cómo vamos, se reúnen. Y hay un informe nacional voluntario, y ahí ya concluyo. El informe nacional voluntario es como el mecanismo que tú tienes como país de decir, ok, vamos a revisar estos 17 ODS cada año. ¿En dónde estamos? ¿En qué estamos? ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahí se hace un informe. El último que lanzó República Dominicana fue el del 2021 y ellos hacen como un repaso de los 17 ODS y dónde nos encontramos. Es bastante interesante, lo pueden encontrar en línea también en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El Sistema de Naciones Unidas apoya en lo que pueden ese seguimiento y se estima que para el año que viene República Dominicana va a hacer el ejercicio nueva vez. En el 2024. Exactamente. O el reporte al 2023. Ese viene siendo el 2023 y algunas cifras dependiendo, porque ustedes saben que lamentablemente el tema de generar datos no es tan fácil en temas de desarrollo, de pobreza, de salud, etcétera. Pero se estimaría que sería 2024 lanzar ese informe de seguimiento y, bueno, algunas cifras pueden ser 2023, otras cifras pueden ser 2021. Como el censo. Gracias. Va a depender un poco de las informaciones que estén disponibles en la Oficina Nacional de Estadística, entre otros estudios que se hacen en el país. Pero es un poco como el seguimiento que se hace. Sí. Entonces, pero para que sepan que no es que esto es una agenda coartada, que estamos de manos cruzadas, no. La agenda de desarrollo es una guía. Es una guía para que los países puedan decir, mira, yo estoy aquí, pero tengo que meterle un poquito más el acelerador a estas áreas en concreto. Y es esencial tener esa guía porque lo que no se mide no se controla, ni se mejora. Lo que no se mide, no se conoce el avance, no se conoce la necesidad también. Yo siempre pongo los ejemplos de hospitales que estén en un espacio determinado. Si tú no sabes cuánta aguja tú tienes, tú no sabes cuánto vas a necesitar en base a la demanda que vas a tener. Claro. Cuando volvamos entonces, vamos a ver en ese avance de este último 2023,
cuáles son esas áreas en las cuales República Dominicana avanzó. ¿Quiénes aportaron ese avance? Muy bien. Buenísimo. Gracias. Así que vamos a un break comercial. Al retorno seguimos con esta interesante conversación.